Humberto, hay temas que de repente se vuelven más como comentarios generalizados a nivel de redes, a nivel, diríamos, vox populi, pero son cuestiones, vamos a decir, doctrinales muy técnicas que creo que ameritan de un aterrizaje un poco mejor para que la gente pueda entender de qué se trata. Hablamos un poquito de métodos de interpretación bíblica, ¿verdad? En la generalidad, en el mundo cristiano evangélico, tenemos algunos modelos de interpretación, como es el caso del modelo, diríamos, de hermenéutica pactista, donde se toma el modelo de gobierno del pueblo de Israel y esto prácticamente se está extrapolando, se está trayendo sobre la iglesia, pretendiendo que de la iglesia sea una continuidad de Israel con el goce de los pactos antiguo testamentarios. Hay otro modelo de interpretación que tiene que ver con respetar los tiempos, de mirar las épocas, las edades, en la manera en que Dios operó y se relacionó con el ser humano, ¿verdad? Y estamos hablando de un modelo de hermenéutica llamada dispensacional, es decir, las dispensaciones como épocas y como tiempos a mirar también en las escrituras, ¿verdad? Sí. Bueno, Amado, de hecho nosotros tenemos que recordar siempre que el ser humano, si vamos a mirar la historia, ¿cómo mira la historia? Y la historia tenemos dos formas de mirar, tal cual como ella es, como se nos contó, se nos reveló, o mirar desde la óptica que a mí me interesaría. En la Biblia ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros miramos el relato bíblico de Génesis, pasando por todos los libros, ¿verdad? El Pentateuco, los libros proféticos, vamos a encontrar que hay una línea que va dirigida y va y termina en el libro de Apocalipsis con el final de los tiempos, ¿verdad? Si nosotros ignoramos eso y empezamos a enfocarnos solamente a lo que a nosotros nos interesa, entonces vamos a encontrar ese tipo de, digamos, interpretaciones o de perspectivas que la gente va a usar eso como un método. Por eso es que cuando nosotros estudiamos y abordamos la palabra de Dios desde la perspectiva de la hermenéutica o los métodos de estudio bíblico que estemos haciendo, ya sea inductivo o deductivo, nos va a demostrar a nosotros realmente el resultado que vamos a tener, pero si respetamos esa línea de interpretación que usaron tanto los profetas del Antiguo Testamento como también Jesús y los apóstoles. Entonces, el secreto pasa por el enfoque, cómo yo abordo las Escrituras. Ahí mencionaste un hecho muy importante. Tomar como referencia la manera en que los personajes bíblicos mismos interpretaban las escrituras. O sea, no es un modelo que se inventa en la nada, sino que se sustenta en la historia bíblica misma, ¿verdad? Claro, exactamente. Por eso es que digo, cuando nosotros nos ponemos delante de todo ese panorama histórico de la Biblia, porque para nosotros eso es historia, claro, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos un relato que va de Génesis a Apocalipsis. Y cuando nosotros miramos, bueno, cómo Dios trató con Adán y Eva antes de la caída, vemos que Dios evidentemente trató de una forma muy especial para con ellos, ¿verdad? Se relacionaba personalmente con ellos, hablaba, Dios se paseaba por el huerto, dialogaba con Adán, con Eva, pero después de la caída nosotros vemos que Dios empieza a tomar nuevas determinaciones en el relacionamiento de Dios con Adán y Eva, ¿verdad? Y a partir de allí empieza lógicamente una clara práctica, digamos, bueno, ¿cómo me relaciono con Dios ahora? Y es Dios el que pone las reglas. ¿Por qué? Porque fue Dios el creador y fue Dios el que estableció cómo tenía que relacionarse el hombre con Dios. Entonces, cuando el hombre viola ese principio, entonces lógicamente Dios tiene que agarrar y decir, bueno, tiene dos opciones, agarra y dice, le borra al hombre y a la tierra, a todo el universo, o busco cómo relacionarme con él a partir de nuevas formas de establecerse que antes no había. Ahora, hay textos bíblicos que de forma, vamos a decir, incuestionable hablan de respetar esos tiempos. Por ejemplo, encontramos el caso de segunda de Pedro, donde dice que los profetas, los hombres de Dios habían escudriñado a profundidad e inclusive ellos mismos muchas veces no tenían una comprensión exacta de lo que se iba a cumplir en el futuro. Y Pedro dice, bueno, esas cosas estaban reservadas para nosotros, dice. Claro. Hebreos capítulo 1, versículo 1, la misma cosa. Plantea un principio de hermenéutica donde Dios, habiendo hablado, dice, de muchas maneras en otro tiempo, hoy nos habló a partir de o a través de su Hijo Jesucristo. Asimismo, también tenemos en 1 Corintios capítulo 10, dice, las cosas que están escritas para nosotros, a quien ha llegado al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos evidencias bíblicas de esos tratos, digamos, que Dios va haciendo en los distintos periodos. Ahora,
¿Cómo lo vamos a llamar a eso? ¿Lo vamos a llamar un nuevo pacto, una nueva alianza? ¿Lo vamos a llamar dispensacionalismo? Entonces ahí es donde entra justamente aquello que siempre solemos comentar. Yo me acerco a las Escrituras por emoción o me acerco a las Escrituras por relación, por razón. Si voy a abordar desde la perspectiva de la razón tiene reglas o principios de cómo tengo que interpretar ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, lógicamente, ahora si me acerco con emoción, porque a mí me gusta cómo enseña fulano, ciclano o perengano dentro de las redes o dentro de una predicación o en alguna escuela bíblica que estuve, entonces ahí yo estoy distorsionando mi forma de llegar a las Escrituras. Correcto. Y esa es la base por el cual, si yo sé cómo me abordo a las Escrituras, respetando lo que dice la hermenéutica y el ejemplo usado por Jesús, los apóstoles y todo más, al abordar las Escrituras y citar el Antiguo Testamento, entonces yo voy a sacar unas conclusiones que son bíblicas y que son bien razonables desde la perspectiva histórica. Ahora, esta conversación o este debate que se ha plantado a nivel de las redes sociales, yo creo que no le hace un favor a nadie, ni tampoco le hace un favor a la materia misma, cuando solamente se busca una descalificación, es una colección de adjetivos descalificativos para con quienes están en una corriente y quienes están en otra corriente, ¿verdad? Claro. Sino que la necesidad de tener que bajar al análisis, hacer que la gente entienda de qué se está tratando todo esto, que el término dispensaciones no es un término inventado, es un término bíblico. Obviamente las Escrituras, Efesios habla de que hay, diríamos, el misterio de Dios con relación a la iglesia ha sido reservado para nosotros a través de las dispensaciones se menciona, y es un término rico en su entendimiento, también en su comprensión. Bueno, el término de dispensación evidentemente es un término bíblico. Eso es un término rico en su contenido y está colocado dentro de la palabra de Dios para indicarnos qué cosa: medidas de administración de tiempo o medidas de administración de los hogares. La Biblia se terminó de escribir hace aproximadamente 2000 años. Entonces es importante entender que en ese contexto hay que entender qué significaba ese término. O yo no puedo agarrar y usar simplemente el término en forma así vulgar, el término de dispensación. Claro. Porque si yo voy a hablar de dispensación, el diccionario me va a decir qué significa hoy y cómo se usa. Pero en aquella época, lógicamente, tenía un significado muy especial que tenía que ver con el hombre que administraba una casa o administraba un campo, digamos, ¿verdad? Y él tenía muchas peyorativas que tenían que ver justamente con su capacidad y su función de administrar. Entonces, si nosotros miramos al apóstol Pablo, él está usando esa figura como que él es ese administrador que Dios lo eligió para estar exponiendo y enseñando las verdades de Dios en esa época. Correcto. Eso es innegable. Ahora, ¿cómo la gente lo quiere llamar a eso? Y ahí es donde entran los problemas de anacronismo, como se le dice justamente en lingüística, porque yo agarro y trato de usar un término que hoy debería ser para aplicarlo en aquella época. Correcto. Y eso no se debe hacer. Tiene que ser al revés. Tengo que estudiar el significado del uso de esa palabra y cómo era la cultura, las prácticas de los administradores en aquella época para traerlos hasta hoy. Correcto. Entonces ahí estoy haciendo una clara lectura y una clara investigación. Pero si yo hago al revés, el término dispensacionalismo a mí no me gusta, entonces estoy actuando totalmente fuera de las reglas, con las emociones, los sentimientos. Entonces uso el famoso sentimientómetro para medir si eso es correcto o no. Exactamente. Y ahí está. Y no solamente era responsabilidad por parte del empleado, del funcionario, el mayordomo, sino también estaba implicado el concepto de rendición de cuentas, ¿verdad? Claro. El Señor Jesucristo habla de aquel mayordomo en la parábola, ¿verdad? Que es llamado infiel por su amo, ¿verdad? Sí. Para rendir cuentas. Y bueno, claro, con la posibilidad de que al ser hallado infiel, entonces haya una modificación o un cambio dentro de ese proceso de relacionamiento entre el amo y el mayordomo, por supuesto, ¿verdad? Claro, esa es una parábola muy interesante porque justamente ahí habla y coloca como una confusión. Alabó el amo a su mayordomo infiel. ¿Cómo le vas a alabar a un mayordomo infiel? Y mucha gente no entiende esa parábola, pero tiene que ver justamente con la administración que él usó de sagacidad, usó de una capacidad suya para decir, pero un momento, a mí se me echa de mi mayordomía, no puedo más ser mayordomo, ¿qué voy a hacer ahora? Sí. ¿De qué voy a vivir? Entonces el tipo piensa, correcto,
planifica y empieza a hacer algo que estaba habilitado para hacer, tratar con cada una de las personas al respecto de las deudas que tenía. Y él deja algo muy interesante, le deja bien parado al amo. ¿Por qué? Porque a pesar de que él estaba haciendo, ¿cuánto debes? Tanto, sí, te hago un descuento. Pero ¿en nombre de quién? Del amo. Entonces, gracias por el descuento que me hiciste. Quedó bien con el resto. Quedó bien con el resto, ¿verdad? Entonces, ahí está la cuestión de alaba al mayordomo infiel por estar haciendo ese tipo de cosas. Muy bien. Pero ¿tenía o no tenía el mayordomo capacidad para hacer eso? ¿Tenía o no tenía, digamos así, la posición y la autoridad para hacerlo? Sí, porque todavía no había sido echado. Correcto. Un ejemplo paralelo a eso es el caso de José en Egipto. José disponía de todo lo que era la administración que él estaba haciendo, ¿verdad? Le dio a sus hermanos la primera vez que vino la bolsa cargada y les devolvió todo el dinero. Sí mismo. Si nosotros miramos eso, va a decir, vos estás devolviendo todo el dinero que le corresponde a Faraón, a esos tipos. Sí mismo. ¿Verdad? Pero él tenía la autoridad para hacerlo y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. Después usó toda la estructura del poderío egipcio para ir a buscar a su familia, traerlo para allá. Y tenía autoridad para hacerlo. Correcto. Hay como una acusación casi precipitada, diría yo, con respecto a este modelo de interpretación, en el sentido de que, no, es un modelo o una hermenéutica que surge ahora en el siglo XIX de la mano de un hombre llamado John Nelson Darby, ¿verdad? Y dicho sea de paso, el originador o uno de los fundadores del movimiento de las asambleas de hermanos, junto con George Mueller, el hombre, el más conocido hombre de fe que le llamaban, ¿verdad? Al frente de 3 orfanatos en Dublín, Irlanda, ¿verdad? Perdón, en Bristol, ¿verdad? Pero en realidad se está cometiendo una injusticia histórica porque uno puede rastrear la aplicación de esta hermenéutica no de 2-3 siglos atrás, sino se puede hacer un rastreo desde el siglo I en adelante y ver cómo este modelo de interpretación ha permanecido a lo largo del tiempo. Dicho sea de paso, hay un hermoso libro que ha salido, creo que el año pasado se tradujo al castellano, ¿verdad? La trazabilidad, el origen de la interpretación o de la hermenéutica dispensacional desde el siglo I hasta el siglo XXI. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha aplicado, y esto prácticamente ha venido de frente contra aquel modelo que aplica un sentido figurado de la interpretación, un sentido alegorista de la interpretación, y ahí se encuentran los grandes problemas, porque cuando yo alegorizo una parte de las Escrituras y después tengo que interpretarlo literalmente en otro lado, me veo en la obligación de tener que tratar de armonizar o hacer los ajustes de tornillos porque realmente las cosas no coinciden, ¿verdad? Claro. En el corazón mismo de la interpretación dispensacional o la manera de entender de esta manera las Escrituras están un poco aquellos principios de histórico-gramatical, que es precisamente a lo que hace referencia, ¿verdad? Mirar cómo los personajes bíblicos mismos se acercaban a las Escrituras y la manera en que interpretaban el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? La literalidad y la historicidad en el texto bíblico. Claro, por eso que nosotros sostenemos de que la Biblia se tiene que leer en forma literal, natural, siempre que el texto te lo diga o te lo demuestre de que es así. Ahora, si el texto te dice, como el caso de Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 4, donde Pablo habla de la alegoría de Agar y de Sara, entonces específicamente está diciendo alegoría. Cuando Jesús dice y les hablaba por parábolas, específicamente está colocando allí que así se tiene que leer. Entonces, la problemática es que la gente agarra y quiere llegar a las Escrituras y simplemente agarrar y sacar sus conclusiones en base a lo que a él le parece. Y eso es un error totalmente contra Dios y contra su palabra. Por ejemplo, cuando leemos que los árboles daban palmadas de alabanza, bueno, hasta el momento un solo árbol en mi casa se movió para hablarme o dar una palmada. Obviamente estamos ante una figura del lenguaje que busca transmitir un mensaje detrás de esto. Este es un tema interesante, Humberto, que creo que podríamos darle continuidad un poco en la conversación. Mucha gente está interesada, de hecho que conviene profundizar y dejar bien en claro mucho, porque de esto depende de una sana interpretación bíblica, poder comprender la riqueza y el mensaje de la palabra de Dios para nuestros días. Así mismo, es para tratar de quitar las dudas también de las confusiones que muchos lo plantean. Tal cual. Vamos a regresar con esto. Okay.